A la doctora Manzano, Arantxa Manzano, es oncóloga en mi servicio, es la responsable de la unidad de terapias precoces y además la coordinadora del comité molecular, con lo que una persona ideal para yo creo que cerrar esto. Muchas gracias, Arantxa. Pues muchas gracias a todos por seguir aquí y muchas gracias porque además es un tema que me gusta mucho. No soy una experta en conocimientos moleculares, soy una clínica que tiene inquietudes y gracias a la Fundación ECO y a Health in Code por invitarme para cerrar un poco este día en el que yo creo que todos hemos aprendido un montón. Todos sabéis que la evolución que ha habido en oncología médica está basada en los últimos años en el desarrollo de la secuenciación, de las técnicas de secuenciación. Es una de las razones por las que todos nosotros estamos aquí. Yo terminé mi residencia en el 2010, han pasado pues, prácticamente casi 14 años y toda la incorporación de la NGS la he tenido que aprender sin ningún tipo de formación. Es decir, es algo que parece que ha existido toda la vida, pero nos hemos encontrado de repente y hemos tenido que aprender a interpretar las informaciones y la utilidad de los test sin mucha información y afortunadamente tenemos ahora estos escenarios donde podemos ir aprendiendo para hacer las cosas mejor en el futuro. Esto ha hecho que hayan cambiado los objetivos de la nueva oncología y la principal es no perder oportunidades terapéuticas para los pacientes. Y eso conlleva una rentabilización de la muestra histológica. Esto es algo que es bastante importante, somos responsables todos los que estamos aquí de rentabilizar el diagnóstico histológico. Primero, y no olvidarnos nunca que hay que hacer un diagnóstico de malignidad, incluso en las rebiopsias hay que diagnosticar la malignidad para luego mandar a secuenciar, porque siempre los clínicos queremos enviarlo antes de saber si es maligno. Hay que hacer un diagnóstico histológico, hay que aportar la información pronóstica que cada tumor requiera y hay que hacer diagnóstico de biomarcadores de respuesta a terapias. Y todo esto rentabilizando tiempo y que sea en una situación adecuada para la toma de decisiones, que sea clínicamente válida, que nosotros hagamos una secuenciación que nos dé oportunidad de tomar decisiones clínicas que impacten en el paciente. Estas son las guías de ESMO, del Grupo de Trabajo de Medicina de Precisión, que son las recomendaciones de cuándo se debe hacer NGS en tumores sólidos. Y ten en cuenta que son guías que son del 2020. La información genómica evoluciona tremendamente rápida y es muy difícil incorporar a las guías los avances en la genómica de una manera ágil. En el año 2020 recomendaban secuenciar obviamente pulmón, colon, colangiocarcinoma, algunos otros tumores, pero se olvidaban de otros tumores que necesitan secuenciación y es solo una lista de muchos otros y que llegaremos a un futuro en el que todos los tumores se secuencien. Diagnóstico de biomarcadores agnósticos, si no hacemos una secuenciación en cualquier tipo de tumor, nunca vamos a encontrar tumores agnósticos con una frecuencia muy pequeña que tienen un impacto tremendo en el tratamiento de los pacientes. Tumores de origen desconocido, los GIST, nos sirve para seleccionar pacientes para ensayos precoces, para cáncer hereditario, es decir, la aplicación de la NGS es enorme. ¿Qué oportunidades, aparte de encontrar alteraciones accionables y diagnosticar para cáncer hereditario? Pues tenemos más oportunidades. Como hemos dicho, es la única manera de diagnosticar alteraciones agnósticas que si de otra manera no podríamos diagnosticar. Estas son las más relevantes: la inestabilidad de microsatélites, la carga mutacional alta para la inmunoterapia, fusiones de NTRK, amplificaciones de ER2, mutaciones en BRAF, de KRAS, y todo esto solo lo podemos hacer si hacemos técnicas de secuenciación. También nos sirven para seleccionar pacientes para ensayos clínicos. Hay estudios en los que la supervivencia de los pacientes que pueden acceder a terapias dirigidas en ensayos clínicos es superior a cuando no encontramos estas alteraciones y no podemos dirigir los pacientes a terapias dirigidas. Y luego también la investigación, que a veces parece que son dos cosas totalmente diferenciadas, pero están muy unidas en la práctica clínica, tanto la asistencia como la investigación. Nos puede servir porque además la investigación es el primer paso para luego llegar a la clínica. El estudio de seguimientos clonales en un tumor que tenga heterogeneidad tumoral, estudio de alteraciones moleculares en biopsia líquida, como hemos estado hablando, estudio de resistencias primarias y también adquiridas con los tratamientos, estudio de conmutaciones. Es muy raro que un tumor solo tenga una alteración molecular, normalmente aparecen en conjunto con otras alteraciones que tienen diferentes pesos en las terapias y en los pronósticos y eso es difícil de saber. Monitorización de recaídas y también muy en boga diagnóstico precoz y estudio de enfermedad mínima residual con estudios de secuenciación. Obviamente todo esto conlleva unas limitaciones y desafíos en el día a día de la NGS.
y existen varias preguntas que el clínico debe hacerse. La primera es ¿qué panel tengo que utilizar? Existen muchos paneles, aquí existen algunos de los muchos que hay comerciales, que cada uno tiene unas características técnicas diferentes, no solo en número de genes, sino también en otras cosas asociadas a los genes que podemos obtener. Y es importante cuando nosotros utilizamos un test, ya sea impuesto o elegido, saber las especificaciones técnicas de nuestro test. La siguiente pregunta es ¿para qué queremos nuestro test en cada momento? Y puede ser que no lo queramos para la misma razón en todos los momentos. Podemos quererlo como pues una intención pronóstica, nos puede ayudar a hacer diagnóstico, nos puede ayudar a, que es lo más obvio, a encontrar accionabilidad de genes y nos puede ayudar en el cáncer hereditario. Y para cada uno de ellos necesitamos saber algunas cosas. Si queremos utilizarlo como pronóstico, pues es muy importante conocer los puntos de corte de cada test y qué significa cada punto de corte y qué decisiones vamos a tomar con los puntos de cortes que utilicemos y también conocer las limitaciones de nuestros test. A veces se olvida que la NGS nos puede ayudar al proceso diagnóstico. Existen algunas entidades, por ejemplo, tumores infrecuentes, que a lo mejor un patólogo que no tiene mucha experiencia porque no tiene casuística le es difícil diagnosticar, tumores de origen desconocido, lo hemos visto con el caso de Jesús, y también en sarcomas, que son tumores muy difíciles de diagnosticar algunos y que tienen fusiones características, pues utilizar paneles específicos nos puede ayudar en el proceso diagnóstico, no solo la accionabilidad, sino también el diagnóstico de los pacientes. Desde el punto de vista de la accionabilidad, no es igual si lo utilizamos como un test en primera línea, como en segunda línea o como para screening de ensayos clínicos. Probablemente para primera línea, si queremos tomar una decisión rápida para tomar esa decisión terapéutica, necesitaremos a lo mejor un test más pequeño que teste los genes que necesitamos para tomar esa decisión de una manera rápida, mucho más que un test muy amplio que nos lleve más tiempo a analizar. Para líneas sucesivas los podemos ir haciendo tranquilamente para que cuando el paciente recaiga ya tenemos la información y pueden ser paneles mucho más amplios que nos aporten más información. Y para el screening de ensayos clínicos probablemente necesitemos un test muy rápido, a lo mejor una biopsia líquida que en cuestión de 10-14 días podemos tener la información para que el paciente no se deteriore y podamos acceder al ensayo clínico. Y luego en cáncer hereditario, como hemos ido viendo, toda la información de cáncer hereditario viene de los estudios de BRCA y del síndrome de cáncer de colon hereditario. Los paneles de cáncer hereditario cada vez son más amplios, se analizan más genes y esto conlleva muchísimas variantes de significado incierto que son muy difíciles de interpretar y que generan mucha inquietud, no solo en los pacientes, sino también en los médicos. Y eso es algo con lo que tenemos que ir lidiando los médicos cuando nos enfrentamos a NGS. También tenemos que decidir, a veces es impuesto, pero si tenemos que desarrollar una implementación de la NGS en nuestro centro, si apostamos por una NGS in-house o hacer paneles comerciales. Y cada una tiene sus pros y sus contras. Si decidimos un panel in-house, probablemente accederemos a un panel más barato, que se pueda customizar de una mayor facilidad. El beneficio, tenemos el biólogo muchas veces in-house, es decir, cuando tenemos dudas clínicas o dudas del panel, tenemos un fácil acceso a la poder interpretación de esa información y probablemente tengamos un problema, eso habrá que verlo, de si el tiempo de respuesta en un hospital público que haga toda la NGS de todos los pacientes está capacitado para dar respuesta en tiempo clínico a todos los pacientes. Los paneles comerciales a lo mejor encarecen el precio. Muchos no son customizables, ahora hay muchos que sí se pueden ir customizando. Muchas veces, y no siempre, porque depende de la plataforma, hay poco acceso a contrastar información con las farmas o con las casas que lo hacen. En cambio, tenemos un tiempo bastante estándar de respuesta, esto está por contrato y normalmente el tiempo de respuesta es rápido y también los informes, que también hemos hablado antes, los informes están muy estandarizados con la información bastante bien establecida que necesitamos ver en los paneles. Otra pregunta que tenemos que saber es si elegimos hacer una biopsia en tejido o una biopsia en plasma. Y esto también va a depender de lo que queramos preguntar o encontrar en cada momento y de los pros y los contras. Si hacemos NGS en tejido, obviamente requiere muestra y no todos los tumores son fácilmente accesibles a una biopsia de buena calidad. A veces perdemos representatividad del tumor. Los tumores, por definición, son heterogéneos y una biopsia es una foto muy puntual de una parte del tumor en el que podemos estar perdiendo información accionable.
La parte preanalítica es importante en los dos procesos, pero en la parte de tratamiento del tumor es importante porque los procesos de fijación, de cuando se genere la muestra y se almacene, puede influir en los resultados de NGS. Y luego algo que tampoco se habla a veces, pero puede pasar, es que en función de la celularidad tumoral del bloque, a veces hay mutaciones que para nosotros son muy conocidas y en genes oncogénicos como PI3 quinasa, Notch, ARID1A, que son mutaciones que aparecen en tejidos sanos. Por ejemplo, en endometrio, mutaciones en PI3 quinasa son normales y no son oncogénicas. Entonces, a veces la interpretación de la información en función de cuánta es la celularidad, pues puede llevar a error. Si hablamos de NGS en plasma, en biopsia líquida, no requiere muestra histológica, es mucho más representativa de la heterogeneidad tumoral, permite el estudio de resistencias a lo largo de los tratamientos sin necesidad de biopsia y el seguimiento de la enfermedad clonal. Por ejemplo, en melanomas hay muchos trabajos de seguimiento de la mutación de BRAF V606 a lo largo del tiempo y en la respuesta de las terapias. Y como contra, requiere que el tumor suelte DNA tumoral a la sangre. Si no lo suelta, por mucha biopsia líquida que hagamos, no vamos a encontrar resultado. Tenemos el problema de interpretación de las mutaciones asociadas a hematopoiesis clonal, que esto es algo que pasa, y también problemas a veces de identificación de mutaciones germinales en la biopsia líquida. Y también, que parece que es una obviedad, pero a veces se nos olvida, no existe una concordancia perfecta entre lo que encontramos en tumor y lo que encontramos en biopsia líquida, y muchas veces pueden ser técnicas de secuenciación paralelas y complementarias en un mismo paciente incluso. No solo en la evolución de la enfermedad, porque uno tiende a hacer diferentes pruebas a lo largo de la enfermedad, sino que a veces incluso en un mismo momento puede requerir tanto biopsia en tejido como en biopsia líquida para encontrar una alteración accionable. Uno de los problemas y limitaciones es la interpretación de esta información, y obviamente el clínico pues no es la persona única que deba interpretar toda la información molecular, porque no estamos formados para eso, aunque intentamos avanzar en la formación. Existe mucha información que no vamos a saber interpretar de variantes de significado incierto en muchos genes, mucha información de comutaciones y coalteraciones que no sabemos en qué modo impactan en un mismo paciente, y también saber que la información de secuenciación nos pueden aportar informaciones de resistencia, mutaciones o alteraciones de resistencia a terapias que muchas veces no las prestamos atención porque las conocemos menos y estamos eligiendo tratamientos que conllevan en la NGS una mutación de resistencia que no va a servir el fármaco. Entonces, eso también es importante. Y imprescindible, creo que de lo más importante y de las cosas que a mí más me inquietan es que saber que la información de secuenciación conlleva una información germinal en algunas pacientes. Todos conocemos BRCA, los genes de cáncer de colon hereditario, pero hay muchos más genes que a veces no estamos acostumbrando, y además esta lista va aumentando, que conllevan síndromes hereditarios. Y es muy importante que los oncólogos médicos que reciben los informes no dejen escapar una variante germinal en sus familias o en sus pacientes. Afortunadamente, los informes suelen decir cuáles de esas variantes tienen una potencial implicación germinal, pero la realidad es que un informe de 15 hojas en una consulta, y esto es una autocrítica que hago a los médicos, no leemos a veces todo el informe, y a veces la información de descartar una implicación germinal está pequeño o no lo vemos, lo pasamos por alto y se pueden escapar esta información que es enormemente importante. Estas son la actualización de la ESMO, de las recomendaciones que yo creo ha puesto Enrique antes en su presentación, y que creo que es importante tenerlo para recordar. Y con todo esto que hemos hablado de limitaciones, retos y lo que supone el NGS, pues la pregunta es cómo la interpretamos la información, y esta es la parte más importante. Cuando nosotros hacemos NGS y obtenemos informaciones de mutaciones, translocaciones, amplificaciones, cicatrices genómicas, carga mutacional, inestabilidad de microsatélites, además
hemos tenido información o tenemos información de estudios de metilación, de inmunohistoquímica, de estudios de presión, de proteómica. Es decir, la información de la NGS se debe integrar con el resto de información que tenemos patológica y de otras pruebas, y a veces hay resultados discordantes entre las pruebas que es difícil de interpretar. Tenemos un tumor estable, unas proteínas reparadoras que no están alteradas y luego es inestable, pero luego tiene una carga mutacional alta, y a veces esto, pues hay falsos positivos, falsos negativos que conllevan a error. Y la única manera de poder acceder a una buena interpretación es accediendo a un comité molecular, bien si lo tienes in-house o bien intentar establecer una red de comités moleculares que funcionen para todos los hospitales. Yo creo que todo hospital debería tener acceso, bien in-house o bien en remoto, a un comité molecular para poder interpretar sus resultados. La interpretación ya la hemos visto y no voy a insistir. La escala de accionabilidad de ESMO, que yo creo que es la que más utilizamos los clínicos para ver si la evidencia de accionar una alteración con un fármaco se basa en estudios prospectivos validados, fases 3, comparativos, no comparativos, retrospectivos, in vitro. No es lo mismo accionar algo con una evidencia en un laboratorio que en un estudio fase 3 randomizado, y eso también tenemos que saberlo, porque a veces la información molecular es como muy fascinante y en cuanto que encontramos algo queremos poner un fármaco, pero tenemos que poner los fármacos que sean eficaces y que tengan un impacto. Y a veces, si no tenemos comité molecular, a mí me gusta mucho la página de OncoKB porque es una manera muy fácil de poder acceder a la información de accionabilidad de mutaciones puntuales. Esto es una revisión reciente donde ponen otras páginas donde se pueden consultar la información molecular más allá de OncoKB, que esto es para consultar. Y creo que es imprescindible cuando utilizamos un gen, o sea, un test, saber las especificaciones técnicas del test. No entra en detalle, pero tenemos que saber qué genes están incluidos. Por ejemplo, si tú lo que quieres hacer es buscar una fusión de ENTRAC y tu panel solo captura ENTRAC 1, pues se te está escapando 2 y 3. Y estas cosas son a veces difíciles, o queremos estudiar un endometrio pole y tu panel no cubre pole, porque el que hacen. Entonces eso no es que sea negativo, es que tu panel no cubre pole, y esas cosas a veces a los clínicos se nos olvida. También tenemos que saber si se secuencia solo hotspots o se secuencia todo el gen completo. Si nuestro test incluye información adicional como inestabilidad de microsatélites, cicatrices genómicas como HRD o pérdida de heterocigosidad, carga mutacional, o si aporta o no información farmacogenómica, por ejemplo. Existen test que incluyen información de DPID UGTA1 a la vez que estás secuenciando el gen, que es bastante útil. Y ya le hemos hablado también, conceptos importantes que deberíamos mirar al interpretar el test es el porcentaje del componente de células tumorales en la muestra y la frecuencia alélica. El comité molecular intenta responder las preguntas o incertidumbres que puede tener un oncólogo médico. Y fundamentalmente yo creo que debemos responder preguntas de accionabilidad que encontremos en nuestros test, variantes de significado incierto, porque a veces la clasificación es más complicada que eso de decir que es una variante patogénica o no patogénica, y como hemos visto en diferentes bases de datos dicen cosas diferentes. Entonces, si existe una variante de significado incierto en un gen potencialmente accionable, sería interesante llevarlo a un comité molecular para ver cómo es esa variante. El estudio de conmutaciones y coalteraciones, mutaciones de resistencia, información no concordante entre diferentes pruebas o test que se hagan, información germinal de la NGS. Y debería incluir al menos patólogos, biólogos moleculares, especialistas en cáncer hereditario, oncólogo médico, compañeros de farmacia, compañeros de ensayos de fase precoz y bioinformático. Y desde mi punto de vista, y esto es algo que tengo muy claro, deben ser comités pantumores. Fraccionar la información genómica en un momento en el que estamos yendo hacia un tumor agnóstico, terapias agnósticas, creo que perdemos información si hacemos comités moleculares de una única patología. Todavía quedan respuestas sin responder. Sabemos que de las terapias agnósticas que están aprobadas son agnósticas porque son independientemente del tejido, pero no sabemos si todas las alteraciones moleculares que encontramos tienen el mismo impacto en todos los tejidos que encontremos, y esto es algo que tendremos que ir viendo, y la única manera de verlo es recogiendo la información de los casos presentados en los comités moleculares y recogiendo la información de una manera muy sistemática. Es
decir, qué test se ha hecho, sobre qué muestra se ha hecho, cuál es el porcentaje, y que todo esto quede por escrito y quede registrado, para después, si se indica en un comité molecular una terapia, por ejemplo, compasiva en base a un SCAT 3 o 4, se debería volver a llevar en la primera reevaluación para ver si esa alteración realmente funciona o no funciona, y hacer una base de datos y una base de conocimiento con el comité molecular, y también me gustaría, si es posible, con otros comités moleculares, juntar la información y agrupar todo este conocimiento. Finalizo con un caso. Que hemos contado muchos casos, pero me gusta este caso porque además es un caso mío de mi consulta de gine. Es una mujer de 60 años con un cáncer de cervix que tiene como antecedentes personales una plaquetopenia por PTI. En marzo del 20 le diagnosticamos un carcinoma de cervix HPV que se trata con quimiorradio radical y braquiterapia. En abril de 2020 tiene una lesión hepática que es dudosa y le hacemos una cirugía con intención diagnóstica que confirma que es una metahepática resecada única, y luego cuando le volvemos a hacer la estadificación tiene adenopatías retroperitoneales, y en ese momento, como solo tiene esa enfermedad y además tiene una plaquetopenia que nos limita bastante el tratamiento, hacemos un estudio de secuenciación. En el estudio de secuenciación, que lo hacemos dentro de un programa de screening de un ensayo clínico para ver fusiones de ENTRA, que es un Foundation, vemos que tiene pues una amplificación de ER2, tiene una mutación de PALB2, tiene una mutación de PI3 quinasa, tiene una mutación de AKT y tiene un TMB high. En marzo del 2021 persiste la adenopatía. En este momento volvemos a mirar nuestro panel. Importante también que la NGS que se hace en un momento determinado de un paciente hay que volver a revisitarlo a lo largo de la enfermedad. Es decir, un NGS que hicimos al diagnóstico puede ser que 2 años después tenga alteraciones accionables que no lo eran en aquel entonces, porque la información molecular cambia, y que se nos haya olvidado, que creamos que ese NGS que tenía antiguamente no tenía nada y 2 años después tiene algo accionable. Y es importante volver a los informes. Bueno, pues llevamos este paciente al comité molecular. Y bueno, pues lo que hicimos es, con la amplificación de ER2, hicimos un FIS para ver si esa amplificación era real o no, y el FIS fue negativo, no tenía una amplificación real a nivel de proteína. Con PALB2, como era un screening para un ensayo clínico, no teníamos la frecuencia alélica, con lo cual hicimos una comprobación en línea germinal para ver si era un síndrome hereditario, y descartamos que fuera un síndrome hereditario. Para la mutación de PI3 quinasa, potencialmente nos funcionarían los inhibidores de PI3 quinasa, pero tiene una mutación activadora por debajo de la vía, con lo cual inhibir PI3 quinasa arriba no provocaría un beneficio en el paciente. Y luego tiene una carga mutacional alta. Cuando hay varias comutaciones, en general se recomienda iniciar, si no hay ensayo clínico, la terapia por la alteración con una escala SCAT más alta. Es decir, tendríamos que ir a la que tiene una evidencia mayor de accionabilidad e ir bajando. Y luego, muy importante también me parece, que lo que hicimos con esta paciente. Lo que hicimos con esta paciente fue hacer una radioterapia de las paraórticas que no se había hecho, y no pusimos ningún tratamiento. Esta paciente a fecha actual está libre de enfermedad, no ha necesitado ninguna terapia dirigida, y tenemos todas las terapias dirigidas. Mi primera opción será la inmunoterapia si tiene una recaída, pero que bueno, que al final la información molecular no nos tiene que hacer tampoco perder el norte de lo que deberíamos hacer con el paciente en primer lugar. Y ya como conclusiones, bueno, yo creo que la NGS, y lo sabemos todos, ha cambiado el manejo de la oncología médica, ofrece muchas oportunidades para el paciente, y nuestro objetivo ahora debería ser no perder oportunidades terapéuticas para los pacientes. Es imprescindible saber qué buscamos, cómo buscarlo y poder interpretar los resultados. Tener acceso a un comité molecular pan-tumor es importante para interpretarlos, y saber también que siempre que recibimos una NGS puede conllevar información germinal que es importante descartar. Y yo termino aquí. Creo que en tiempo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Una cuestión? Si esa paciente recayese, ¿volveríais a ¿Cuánto tiempo consideráis
claro, No hay respuesta para eso. O sea, yo creo que depende de cómo recaiga, dónde recaiga, si tiene una lesión potencialmente accesible. Yo creo que rebiopsiar es algo importante, pero tampoco hay que volverse loco para rebiopsiar. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer con esta paciente es tratarla con inmunoterapia y si no hay una respuesta como la que esperábamos, rebiopsiar en ese momento, porque al final uno pierde a veces tiempo cuando ya tiene información pronóstica y hay cosas que no te cambia totalmente un NGS del diagnóstico a la recaída. Entonces, yo creo que aquí que tenemos accionabilidad, poner tratamiento y si no responde o a la resistencia, sí que hacer una nueva biopsia y evaluar. Se asume que lo más probable es que el driver continúe. No lo sabemos. No sabemos, pero bueno, el TMB sí que es algo bastante, o sea, sí que se mantiene en el tiempo y una de las cosas accionables es el TMB. Agotaditos estáis. Vale, pues nada, yo simplemente un minuto. Perdón. ¿Le hicimos PDL1? Sí, creo que lo tenía alto, pero no exageradamente alto. Hicimos CPS. Bueno, pues nada, un minuto solo para despedirlo. Esperamos que desde luego os haya parecido una reunión interesante. Yo creo que ha quedado clarísimo la importancia que tiene trabajar el tema molecular y el tema genético y trabajarlo en conjunto con todos los profesionales que tienen algo que aportar. Al final el objetivo es el paciente y todo el que pueda aportar algo positivo tiene que colaborar. Que se ha hecho muchísimo y se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero ya veis que quedan un montón de retos todavía. Algunos son técnicos o científicos, pero otros son muchos de organización, gestión y administración. Y que, bueno, yo creo que tenemos que estar animados a seguir trabajando porque la verdad es que ya habéis visto algunos casos del impacto tan importante que tienen nuestros pacientes, ¿no? Agradeceros a vosotros, que sois los últimos de Filipinas aquí ya. Agradecer a los ponentes. Me ha encantado el enfoque además de los ponentes y los casos y todo. Creo que ha sido bastante centrado en lo que queríamos. Y agradecer, por supuesto, pues a Health Code, a la Fundación ECO, que apueste por esta formación. E invitaros también a que os sigáis uniendo a los webinars que hacemos y que lo difundáis, porque la verdad es que creo que intentamos que sea muy práctico, muy aplicado y que cualquier comentario que tengáis en cuanto a temas de formación, etcétera, que nos lo hagáis llegar a través de Health Code o tenéis nuestros correos también, porque bueno, lo que queremos es que cada vez haya más gente que se forme en este campo, porque cuanto más nos divertiremos y más rápido llegaremos a tener más avances. Y nada más, muchísimas gracias.